Y en esta parte se preparó la convergencia, datos adicionales a los que ya habíamos visto, y el radio de viraje. Hoy día, pero, vamos a hacer la parte de convergencia. ¿Listo? Este esquema ya es clásico, ya lo hemos visto. Lo que nos vamos a enfatizar es en la convergencia. Ya lo han visto en el video, esta parte de divergencia y la convergencia. Por si acaso, la convergencia es la divergencia negativa. O sea, son términos contrarios, nada más. Y entonces la convergencia es establecida por el fabricante. Ya les había dicho que la convergencia en sí, casi todos los datos geométricos de la rueda están dados por el fabricante y varían de acuerdo a las marcas y al modelo de los vehículos. Claro que tienen un rango aceptable de tolerancia o un rango de datos que se manejan, pero sí o sí están dados por el fabricante. Y entonces, como habíamos visto y como ya lo saben, en este caso, cuando la magnitud, en esta, se lo puede decir la parte delantera o la parte anterior, es mayor que la parte posterior, se dice que es divergente. O sea, si podemos decir que se separan en la parte de adelante. Y caso contrario, si la magnitud de la cota A es menor a B, es convergente. Entonces, los extremos anteriores de la rueda tienden a unirse en un punto convergente a la distancia, en la distancia. ¿Ya? Entonces, cuando se está en movimiento, va a depender mucho del movimiento que se tiene, porque tiende a ser convergente o tiende a ser divergente. Va a depender mucho si la rueda es de tracción o es de propulsión. Y entonces, por eso se dice que en movimiento va a tender a cero. ¿Eso qué significa? La distancia de la distancia entre A o las longitudes de A y B van a ser iguales. Van a tender a ser iguales, o sea, van a tender igual a cero si dice cero si existe un ángulo de convergencia, ¿ya? Pero si son próximos a cero, si la igualdad entre A y B son iguales. O sea, la longitud de la cota A y la cota B son iguales. A eso se refiere. El movimiento tienden a ser cero. Esto va a ir en el diseño como lo vamos a ver más adelante. Entonces, los ángulos que se manejan, que manejan los fabricantes, por ejemplo, el ángulo de caída, nosotros lo habíamos visto como beta, es aproximadamente 0 grados. Son mínimos, pero que influyen en el movimiento del vehículo. En sí, 0 grados y 30 minutos. Ya el ángulo de salida, para nosotros era alfa, es 13 grados, un poco tiene mayor magnitud. ¿Ya? El ángulo incluido, que es la suma de ambos, como ya lo habíamos visto, es aproximadamente 12. ¿Ya? Y también los fabricantes manejan, como uno de sus compañeros había dicho, en este caso el ángulo de avance, que puede ser de 5 a 10 grados. En este caso, fíjense, cuando los vehículos son a propulsión. ¿Cuándo es un vehículo a propulsión? Cuando la tracción está en el eje trasero, como dice aquí. ¿Ya? Y en vehículos de tracción, se dice tracción cuando los vehículos presentan en sí la tracción en el eje delantero, como dice aquí también. Esto entonces está entre 0 y 3 grados. En este caso es mínimo. Ya entonces, continuando con esta parte, la convergencia o la divergencia es afectado por la carga. ¿Ya? Es afectado por la carga, o sea, en sí, por todos los pesos que presenta el vehículo.
Ya, en este caso, la carga, que puede ser muy aparte en sí del motor y todos los sistemas mecánicos que tiene. Y en sí, las resistencias que aparecen, ya sea en el avance o en las paradas mismo. Entonces, esta convergencia va a ser afectada, ¿ya? Es afectado de tal manera que el movimiento hace variar la longitud de los brazos, ¿ya? En las direcciones. En las direcciones de tipo cremallera. Ya en este caso, ya lo hemos visto, es el volante, es el eje y el sistema de cremallera se encuentra aquí. Entonces, dependiendo de la carga que se tenga, el empuje del motor mismo, esta longitud va a variar. Va a variar una distancia de, o una distancia, ya sea en el eje, en este caso, viendo en esta imagen, vertical o horizontal. Hace variar, por tanto, no se puede, si se hace alguna prueba o algún análisis de magnitudes, de cotas, de la geometría de la rueda, tienen que ser con vehículos descargados y con ciertos parámetros que también lo vamos a ver, ¿ya? Entonces, si hablamos en este caso del sistema de dirección mismo, este es el tipo cremallera. Aquí tenemos el eje del volante, en este caso lo está llamando árbol, el piñón, que es un engranaje pequeño, y la cremallera. ¿Ya? Aquí tenemos el guardapolvos, así que hace que no entre la polvareda en el sistema. En este caso, en el sistema mecánico. Y así vemos una fotografía. Aquí está el piñón y aquí está la cremallera. Y este es el eje que va hacia el volante. Ya, aquí están entonces los dispositivos, en este caso, de no penetración de polvo. Y aquí pueden ver, fíjense este punto, esa es una rótula. Ya es una rótula que hace que el movimiento en 3 dimensiones, ya son muy importantes para este tipo de acoples. Entonces, cuando el vehículo está en una línea recta, puede variar la convergencia, ¿ya? Si se tiene un vehículo de propulsión, ya sabemos que la propulsión es cuando la tracción está en el eje trasero. Se va a tener un empuje ST. Este es mi empuje ST. ¿Ya? Este empuje se transmite en las ruedas laterales. Aquí. ¿Ya? Teniendo un empuje SP. Este empuje que está dado en sí por el motor y está transmitido por el eje, por la propulsión trasera, entonces se transmite aquí. Y entonces aquí dice, a través del eje del pivote. Se transmite es como estamos haciendo el análisis de la rueda directriz, ya habíamos visto esta palabra, la rueda directriz. Entonces, la tracción está en el eje trasero, la propulsión está en el eje trasero. Se transmite al eje delantero con un empuje ST, y este empuje se transmite, en este caso, a las ruedas delanteras a través del eje de los pivotes, del pivote, por el empuje SP. ¿Ya? Al deslizarse este vehículo, va a ocasionar una resistencia RS. Y ya sabemos que en física, no sé hasta qué punto lo miran física, en qué parte de física han debido verlo esto, tal vez en física 3, algo así, o en física 2, la resistencia a la rodadura. Todo cuerpo que rota a través de un eje de una superficie horizontal de fricción va a ocasionar una fricción que se denomina resistencia a la rodadura. Este es el RS, ya que siempre está opuesto al avance. Entonces, fíjense, entre este empuje SP y el esfuerzo, en este caso la resistencia a la rodadura,
RS, ocasionan un momento. Ese momento empieza a rotar a este lado. Si hacemos por la regla de la mano derecha, la dirección de ese momento está penetrando a la pantalla, ¿ya? Y ese momento hace que aparezca una dirección o un momento hacia la rueda, ¿ya? Como va a decir aquí, produce un par o produce un momento que tiende que la rueda sea convergente. Fíjense, en este lado es lo mismo. La rueda en la parte anterior tiende a separarse, tiende a separarse. Por tanto, la rueda se convierte en un tipo divergente, siempre y cuando se tenga tracción en el eje trasero, o sea, en otras palabras, que haya propulsión. Si tenemos propulsión, las ruedas tienden a ser divergentes. Eso que queda en su cabeza, en resumen, ¿ya? Pero también tenemos los vehículos a tracción, cuando se tiene la tracción en el eje delantero, ¿ya? Entonces, todo el esfuerzo de rotación se transmite a la rueda. En este caso, este ya es la rueda, sí es la rueda delantera, estamos viendo, pero en este caso se produce un empuje SP. Aquí está mi empuje SP. Ya que de la misma manera está en oposición a una resistente RM que se encuentra en el eje del pivote. ¿Ya? En este caso, fíjense, aparece otro paro, aparece otro momento. Este resistente siempre va a ser contrario al movimiento. Y este SP, que es debido al empuje que se origina en la rueda, va a ir hacia adelante. Este me ocasiona este momento. Y ese momento, como pueden ver, tiende a converger a las ruedas. En sí, el eje delantero converge, siempre y cuando el eje de tracción sea delantero. Y hemos visto que en propulsión es en sentido contrario. Las ruedas divergen, en este caso, convergen. ¿Listo? Pero hay otros parámetros. La verdad es todo un campo que lo vamos a ver más adelante igual, que hacen variar todos estos conceptos que estamos dando, pero en forma general es este, ¿ya? Entonces, si no estamos muy acordes, o digo, no hay una buena comprensión de propulsión y tracción, cuando estamos hablando, en este caso, el motor si está adelante y está transmitiendo al eje trasero a través de un árbol de transmisión, se dice que se tiene tracción trasera, siempre y cuando está transmitiendo. Aquí también tenemos un motor que está en la parte delantera, pero ya aquí, como pueden ver, no existe el árbol de transmisión. ¿Ya? Entonces aquí se está transmitiendo al eje delantero. Entonces este es tracción delantera. Y aquí está como tracción delantera. Entonces ya sabemos que este se lo llama tracción y esto se le llama propulsión. Comúnmente lo conocemos como tracción delantera y tracción trasera, pero en sí está mal dicho. La tracción trasera está mal dicha. Ya se dice propulsión. ¿Listo? Entonces, cuando la rueda tiende a abrirse, por tanto, cuando la rueda tiende a abrirse, debe darse convergencia. Esto ya nos interesa para el diseño. Va a depender mucho de nuestra disposición de tracción o propulsión, ¿ya? Entonces, si la rueda tiende a abrirse, o sea, si la rueda tiende a abrirse, o sea, si la rueda tiende a ser divergente, nosotros tenemos que dar cotas de convergencia para que siempre en línea recta, cuando se desliza en línea recta,
tiendan a ser rectas, no tanto convergentes o divergentes. ¿Ya? Este es el punto que les hablaba. ¿Ya? Si los ángulos de inclinación son mayores, la rueda es afectado de manera contraria. ¿Ya? Entonces, las ruedas tienden a cerrarse por la parte delantera. Ya debe darse divergencia, pero comúnmente no se da este caso. Comúnmente se manejan, como ya habíamos dicho, en tracción trasera, tienden a diverger, por tanto tenemos que dar convergencia. En tracción delantera tienden a converger, por tanto tenemos que dar divergencia. ¿Ya? Este es el común que se maneja. Esto es cuando se tienen ángulos de inclinación mayores. Habíamos visto en el anterior una fotografía de un coche de carrera. Ese coche de carrera tenía una inclinación de ruedas muy pronunciadas. Entonces a ella entran, pero son muy excepcionales. Pero cuando manejamos este tipo de conceptos, son para el común de los vehículos. ¿Ya? Entonces, en vehículos de tracción, no existe el esfuerzo de tracción en el eje, sino en la rueda. Se tiene un comportamiento contrario a los vehículos de propulsión. Eso ya lo habíamos visto igual. Por tanto, la convergencia puede ser positivo o negativo. Eso también ya lo sabemos, ¿ya? Entonces, para que sea positivo o negativo, va a estar en función de la inclinación de la rueda. ¿Ya? La tracción o propulsión, eso ya lo habíamos visto. Nosotros va a depender si le damos una convergencia. Es positivo, es convergente, es negativo, es divergente. ¿Ya? Entonces va a depender mucho de la tracción. Ya hemos visto que afecta si es tracción o propulsión. Va a depender mucho de la inclinación. Si la inclinación son mayores, este concepto de aquí varían. Por eso, cuando hacen las industrias de los vehículos, esta parte de datos lo manejan muy cesados.